Para nosotros, la vida se desarrolla sobre escalas humanas. Kilómetros, metros, centímetros. Pero bajo la superficie de las cosas hay otro mundo, 1000 millones de veces más pequeño que el nuestro. Una dimensión que contiene los secretos para interpretar nuestro universo. ¿Qué hace fuerte al acero? ¿Por qué las cremas heladas son deliciosas? ¿Qué hace que la vida sea posible? Secretos que nos ayudarán a crear lo que imaginamos. La creatividad humana en la química. No existe nada más hermoso que ello. Este es el mundo de la química. Y estos, sus grandes descubrimientos. Cien grandes descubrimientos. Química. Los antiguos filósofos griegos creían que había solo 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y que el aire era un elemento subyacente, la única sustancia responsable por la composición de todo lo de este mundo. Siglos después, Leonardo da Vinci estuvo entre los primeros en sugerir que en vez de que el aire fuese un elemento, estaría constituido por 2 gases diferentes. Y fue un misterio, hasta nuestro primer gran descubrimiento. El oxígeno. En Inglaterra, durante la última parte del siglo XVIII, los clérigos y a veces los científicos, como Joseph Priestley, condujeron una serie de experimentos buscando nuevos aires, los que hoy llamamos gases. Para averiguar más sobre lo que Priestley estaba tramando, visité a Arnold Thackeray, presidente e historiador de la Fundación del Patrimonio Químico en Filadelfia, Pensilvania. Priestley escribió y escribió sobre cada tema de los que siempre uno reflexionó. Escribió acerca de historia, sobre religión, política, escribió sobre ciencias interminablemente. Y Priestley fue el hombre que todo lo conocía, podía explicar su práctica, su historia, su teoría. Y fue literalmente el hombre que sabía de todo. Pero más allá de todo, ¿Priestley realizó este famoso experimento de forma correcta? Fue correcto, y hay 2 cosas que están incluidas en este experimento. Una de ellas es el mercurio, esta extraña sustancia que es simultáneamente líquido y metal. Y eso era una locura. Quiero decir, quien quiera que escuchaba de un metal líquido quedaba desconcertado. ¿Qué es eso? La gente estaba fascinada por todo esto y quería explorarlo. Por supuesto, otra cosa que entró en juego fue la tecnología para tratar los elementos gaseosos. Y aquí, en los experimentos y las observaciones de diferentes tipos de aire por parte de Priestley, nos encontramos con la tecnología de recoger gases por encima de líquidos. En tubos transparentes. Así es que puedes ver el gas, puedes ver lo que está ocurriendo con él y puedes sentirte realmente involucrado. Lo que hizo Priestley fue tomar una lente para darle calor. Enfocaba la lente en este polvo naranja. Le daba calor. Algo cambiaba dentro de este mercurio metálico y un gas salía. Pero Priestley realmente no se daba cuenta de lo que había descubierto. La respuesta pudo salir a la luz en 1774, después de que Priestley visitara París y compartiera la historia de su descubrimiento con otro científico, Antoine Lavoisier. París era un maravilloso lugar para ser visitado por Priestley, ya que Lavoisier estaba allí trabajando en lo que sería el final de su texto elemental sobre química.
Lavoisier, quien también estaba destinando su tiempo a los gases, escuchó a través de un informe que lo que Priestley había hecho era fascinante. Entonces decidió repetir el experimento. Tenía numerosos aparatos, era un experimentador muy meticuloso y entre otras cosas las pesaba. Lavoisier, a través del pesaje, decía que algo se desprendía. Llamó a ese algo oxígeno. Reescribió el guión entero de química y creó una lista de elementos que aún usamos en la actualidad. Oxígeno, hidrógeno, azufre. Se puede decir correctamente que Priestley descubrió el oxígeno, pero que Lavoisier lo inventó. Así que con los trabajos experimentales de Priestley, junto con el descubrimiento del oxígeno con la articulación de un sistema de lenguaje, nos encontramos con un esquema conceptual completo en el cual el trabajo académico del siglo XIX ha sido construido. Con la innovación industrial del siglo XX tenemos fármacos, biotecnología, plásticos y teléfonos celulares. Todas estas cosas empezaron con el descubrimiento del oxígeno. Así fue como empezó. Mucho para investigar. La teoría atómica. Durante los inicios del siglo XIX, un profesor de escuela de origen británico llamado John Dalton trabajaba atentamente con la química, lo cual nos conduciría a nuestro próximo gran descubrimiento. El experimento de Dalton demostró que los elementos ya conocidos como el oxígeno, el hidrógeno y el carbono se combinaban en constantes y definidas proporciones. En sus cálculos, argumentó la hipótesis de que los elementos deberían estar formados por pequeños componentes de materia invisible con relaciones y pesos característicos. Él denominó a estos componentes de materia átomos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Dalton? El gran descubrimiento de Dalton fue lo que él llamó el peso relativo de las partículas elementales. Partículas elementales. Así los denominó, es una frase encantadora. Luego, cuando se hizo más público, se convirtieron en pesos atómicos. Y sabemos lo que son, pero eran las partículas De elementales. modo que usó los átomos útiles. Usó los átomos útiles. La idea del átomo, por supuesto, nos remonta a Demócrito. El problema era si como idea era útil o no. Y Dalton fue el hombre que hizo posible que esa idea fuera de utilidad. Por su trabajo, Dalton desarrolló lo que se hizo popularmente conocido como su teoría atómica, un nuevo sistema revolucionario que logró definir la relación entre los átomos y los demás elementos. Es un sistema muy simple. Dalton pensaba de manera muy sencilla, muy visual. Aquí están los elementos. Aquí las moléculas complejas. Es un sistema maravillosamente efectivo. Conecta las cosas que los químicos pueden hacer. Pesan cosas en balanzas con elementos que no puedes ver. Es el mundo de los átomos. Es un genio. ¿Qué tan importante fue el descubrimiento de Dalton? Su teoría atómica ayudó a generaciones futuras de científicos a desentrañar los misterios del mundo atómico y molecular, incluyendo a nuestro próximo descubrimiento. Átomos que se combinan con moléculas. A comienzos de 1800, el químico francés Joseph Gay-Lussac estaba dirigiendo una serie de experimentos diseñados para el estudio de la teoría atómica de Dalton, cuando de pronto observó algo más. Cuando combinó iguales volúmenes de diferentes gases y midió sus reacciones, aquellos elementos gaseosos frecuentemente producían 2 veces el volumen esperado. ¿Cómo era eso posible? La respuesta llegó en 1811 con Amadeo Avogadro, un profesor de física de la Universidad de Turín, en Italia. Mientras estudiaba los resultados del informe de Gay-Lussac, Avogadro tuvo una idea. En esa época, se creía que los gases estaban conformados por átomos. Avogadro se dio cuenta de que este supuesto era equivocado. Los gases estaban formados por grupos de átomos que se hicieron conocidos como moléculas. La noción de que los átomos podrían reordenarse para formar moléculas fue el avance que permitió a los científicos alejarse del oscurantismo químico y empezar a crear nuevos compuestos. Síntesis de urea. Nuestro siguiente descubrimiento ocurrió durante el siglo XIX, cuando varios químicos creían que las sustancias orgánicas de organismos o seres vivientes
eran de algún modo diferentes de sustancias inorgánicas, de las cosas inertes. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 1828, Friedrich Wöhler trabajaba en su laboratorio cuando algo llamó su atención. Wöhler introdujo en un vaso dos compuestos inorgánicos, cianuro de potasio y sulfato de amonio. Cuando observó dentro del vaso, encontró una diminuta aguja blanca cristalizada. Lo que hizo de esto algo destacado fue que Wöhler pensó que había visto estos mismos cristales una vez, pero con una importante diferencia. Esos cristales eran orgánicos. Los había cristalizado mientras estudiaba la química de varias sustancias encontradas en la orina. Para asegurarse de que no estaba equivocado, Wöhler analizó los nuevos cristales. No había ningún error. Estos cristales eran los mismos que había aislado con anterioridad. Produjo urea, que era algo que provenía de cosas vivientes, pero desde sustancias inorgánicas. Más tarde, en una carta personal, no en una ponencia, escribió sobre ello, que había fabricado urea sin un riñón, y supe que lo había logrado. Conozcan a Roald Hoffmann, ganador del Premio Nobel de Química en 1981. Él desarrolló la teoría que explica las reacciones químicas orgánicas. Entonces, ¿por qué este descubrimiento de la fabricación artificial de urea es considerado tan importante? Llega un momento en el que necesitas un descubrimiento, y a veces uno que pueda derribar una pared. Eso fue lo que pasó con este descubrimiento. No es que fuera muy importante por sí mismo, pero al tiempo en que se produjo urea de dos químicos inorgánicos, se despertó la atención de la gente. La historia entera del descubrimiento se basa en que toda la materia existente, orgánica e inorgánica, está constituida por lo mismo, átomos. Estructura química. Si los ladrillos Lego hubieran existido en los inicios del siglo XIX, los químicos podrían haberlos usado para ayudar a ilustrar algo de lo que veían en sus experimentos. Fue un fenómeno que condujo a nuestro próximo gran descubrimiento. Los átomos de elementos particulares como el sodio y el cloro parecían combinarse entre sí de acuerdo a proporciones fijas. Fue esta poderosa combinación de átomos la que inspiró al químico alemán August Kekulé a desarrollar un sistema de visualización de la estructura química de varias moléculas. Kekulé representó a los átomos por sus símbolos. Luego les agregó signos para indicar cómo se articulaban entre sí, como eslabones de una cadena. Se trataba de una fórmula simple y elegante. Los químicos ya contaban con un dispositivo para ilustrar claramente las estructuras químicas de las moléculas que estaban estudiando. Solo había un problema. El benceno era el único compuesto que no podía encajar con la fórmula de Kekulé. La cadena de átomos de carbono e hidrógeno del benceno requería una combinación más poderosa que la que podía permitir la fórmula. Todos estos profesores de química orgánica estaban desconcertados acerca de ello, por lo que ofrecieron diferentes explicaciones. Una tarde, August Kekulé estaba sentado cerca del fuego y, dormitando, comenzó a soñar con una serpiente. Y si piensas en ello, lo que soñó Kekulé fue que la serpiente capturaba su propia cola. Quizás era un aviso que daba la respuesta al enigma. Los 6 átomos de carbono de la molécula de benceno no estaban enlazados, de modo que como la serpiente formaban un anillo. Cada átomo de hidrógeno estaba sujeto alternativamente con uniones simples y uniones dobles. En poco tiempo las ideas de Kekulé se confirmaron y sus efectos fueron revolucionarios. Los químicos sabían que todas las sustancias orgánicas contenían uno o más átomos de carbono en sus moléculas. Con el descubrimiento de Kekulé, contaban con la fórmula que explicaría cómo el carbono combinado con otras moléculas formaría un mundo de compuestos químicos. La era moderna de la química orgánica había nacido. Ahora, de algo tan simple como decir que la serpiente muerde su cola,
¿Por qué deberíamos considerarlo un gran descubrimiento? Aquí está la receta para nuevas drogas, nuevas medicinas, nuevos conceptos. Si vuelves a los tiempos de Dalton, había un par de cientos de compuestos. Luego fueron un par de miles. Luego 10.000. Es asombroso. Luego 100.000. El año pasado, 15 millones de nuevos compuestos fueron registrados. Todos ellos construidos sobre esta simple plantilla. Es un trabajo de genios. Tabla periódica de elementos. En 1869, un profesor de química ruso llamado Dmitri Mendeleev escribía un libro de textos para sus alumnos cuando empezó a preguntarse cómo podría explicarles mejor acerca de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Para ayudarlos, formuló sus pensamientos y creó una tarjeta para cada uno. En cada una escribió el nombre del elemento, su peso atómico, sus propiedades típicas y sus similitudes con otros elementos. Luego dejó las tarjetas como en el juego del solitario y comenzó a ordenarlos una y otra vez en busca de modelos. Luego llegó el momento del descubrimiento. Ante él había algo extraordinario. Los elementos caían en 7 grupos verticales. Cada agrupación periódica contenía miembros que se parecían unos a otros, química y físicamente. Mendeleev había descubierto la tabla periódica de los elementos, un mapa que podía mostrar cómo todos los elementos se relacionaban entre sí. Un mapa tan preciso que Mendeleev pensaba que podía usarlo también para predecir la existencia y las propiedades de 3 elementos que nadie había descubierto. Uno pudo haber sido como el boro, dijo, otro como el aluminio y otro como el silicio. Finalmente, los elementos fueron descubiertos y las ideas de Mendeleev fueron comprobadas. En verdad hubo algo de controversia, ya que un químico alemán llamado Lothar Meyer había aparecido con una idea demasiado parecida, pero Meyer no tenía tanto coraje, así que ese fue un dato interesante. Allí estaba este alemán que había aparecido con la misma idea de periodicidad, de la cual ya se contaban con pistas, pero no pudo hacer las predicciones que Mendeleev sí había hecho. De modo que aquí vemos el poder de una predicción arriesgada que hizo posible que la gente la aceptara como una teoría. No hay nada más poderoso que hacer una predicción que no sea obvia. Y luego se hizo realidad. Se hizo realidad. Así es. La tabla periódica es nuestro ícono. Quiero decir, es lo que asociamos con la química. Entras a cualquier laboratorio químico y ves una. ¿Por qué la tabla periódica de los elementos es tan significativa? Siempre fue cambiando la manera en que cada uno podía aprender y entender sus elementos. Pero la tabla periódica es para la química lo que las notas musicales son para una sonata de Beethoven. En honor a Mendeleev, su nombre está sujeto actualmente a la tabla periódica de los elementos. El elemento 101 fue denominado con su nombre. Se lo llamó Mendelevio. No solo a los químicos les interesa la tabla periódica. Escuché que tú llevas una contigo. Sí, llevo una. Sí, señor. Muéstrame. Nunca lo sabrás. Y parezco usarla mucho. Veamos. Es pequeña. Te haré una prueba. ¿De acuerdo? ¿Qué está debajo del nitrógeno en la tabla periódica? El nitrógeno está séptimo. Sí, ¿qué Pensaré un segundo. debajo? El azufre. No, estás equivocado. Dios. Por eso me Cerca, equivoco eres conmigo. un caso. Es fósforo. Oh, fósforo. Correcto, es ¿El fósforo es el número 15? Sí, tienes que agregar 8. Mira, por eso la traje, no puedo acordarme. Bien, sería 7 más 8, 15, y es fósforo, ¿bien? Hay un modelo a seguir. ¡Lo tengo ahora! La electricidad transforma a los químicos. En el siglo XIX, la electricidad estaba arrasando. La gente estaba ocupada fabricando baterías y conectándolas a cualquier cosa para ver su reacción. La electricidad fue como un nuevo tipo de fuego. Uno de los más grandes adictos a la batería fue Humphrey Davy,
un químico inglés autodidacta. En 1807, Davy estaba realizando experimentos sobre baterías en su laboratorio. Derritió algo de potasa, un mineral que se encuentra en el suelo y que además se forma en las cenizas de madera. Los químicos habían especulado que la potasa era un compuesto de muchos elementos, pero no estaban listos para demostrarlo. Davy quería saber si la electricidad podía proporcionar la respuesta. Unió algunos cables de una de sus más grandes baterías a la potasa derretida. Potasio puro empezaba a emerger. Davy había descubierto que el poder de la electricidad reaccionaría con compuestos químicos y los transformaría. Finalmente, la electroquímica condujo a la industria del aluminio, la producción de semiconductores, paneles solares, diodos emisores de luz e incluso baterías de litio recargables. Los átomos tienen luz. En 1850, Robert Bunsen y su colaborador de investigaciones, Gustav Kirchhoff, dirigieron una serie de experimentos para determinar por qué las sustancias emitían colores específicos cuando estaban en llamas. El color, así lo denominaron, indicaba qué elementos estaban presentes en la sustancia. Por ejemplo, si el sodio se quemaba, la tonalidad era amarilla. El cobre, tonalidad verde. El estroncio, tonalidad roja. Está bueno. Mientras observaba los experimentos, Kirchhoff se acordaba de cómo un prisma era capaz de propagar luz como si fuera un arco iris. Así que, usando un prisma y las piezas de un pequeño telescopio, Bunsen y Kirchhoff crearon el primer espectroscopio, un dispositivo analítico que esperaban los pudiera ayudar a ver el espectro que provenía al aumentar la temperatura de las sustancias. Y funcionó. Una sustancia fue puesta en llamas para que la luz que emitía pasara a través del prisma del espectroscopio, donde luego se proyectaba como un espectro de colores con líneas oscuras. La combinación de colores brillantes y líneas oscuras indicaba que átomos se encontraban presentes. Cuando se quemaban, cada elemento producía un único y completo espectro. Usando su espectroscopio, Bunsen y Kirchhoff estaban aptos para descubrir dos nuevos elementos, el cesio y el rubidio. Un día, Bunsen y Kirchhoff decidieron probar su invento con luz solar. Producía un espectro que destacaba dos líneas que eran idénticas a aquellas en el espectro producidas por el sodio. Bunsen y Kirchhoff habían descubierto la presencia de sodio en el Sol, a 150 millones de kilómetros de aquí. De pronto, los científicos tuvieron una herramienta que pudo ayudarlos a estudiar la química del cielo. Hoy, el legado de este gran descubrimiento se mantiene vivo en la exploración del espacio. Una forma de espectroscopio está siendo usada para estudiar las atmósferas de los planetas, para buscar señales de agua, señales de vida. El electrón. Nuestro próximo gran descubrimiento es la historia de Joseph Thomson y el electrón. Aquí estamos. De modo que todo lo que podemos ver está hecho de compuestos. Así es. ¿Qué es lo que sigue en el futuro? Más investigaciones. Gracias a Dios. Y al futuro. Para averiguar acerca de esto, hice una visita a la Universidad de Harvard. Dudley Hershbach es profesor aquí y fue ganador del Premio Nobel de Química en el año 1986 por su informe sobre la dinámica de los procesos químicos elementales. Así que Thomson no había descubierto el electrón. Bien, se dice de esa manera, pero él no lo descubrió en el sentido de decir, ¡Eureka, tengo esto, aquí está! Realizó un experimento que le permitió medir la proporción de la carga eléctrica, la masa, y luego fue capaz de lograr una medición aproximada de la carga, y por lo tanto mostrar que la masa era muy pequeña. Era alrededor de 1 o 2 milésimas de la masa del átomo conocido como el más luminoso,
el átomo de hidrógeno. De este modo demostró que pudo extraer y experimentar una muy pequeña partícula de átomo. ¿Qué juego de palabras? Este fue un shock tremendo. Era una muy pequeña parte del átomo. Y al momento de su descubrimiento, Thomson era profesor en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Usaba un dispositivo llamado tubo de Crook en sus experimentos. Llegué a tener un pequeño aparato parecido al que Joseph John Thomson usaba en 1897. Este se llamaba tubo para rayos catódicos. Solo un vaso cilíndrico aislado con algunos electrodos, y que podíamos levantarlo para mostrar los puntos clave del experimento. Una réplica del primer Bastante CRT. simple. Sí, es el primer tubo de rayos catódicos. De hecho, antecesor del tubo de televisión. Con el último deberíamos tener una masa de rayos catódicos o electrones, mostrándose como pocos de ellos, golpeando una partícula de fósforo cubierta de cartón. Aquí te daré un campo magnético. Te mostraré cómo funciona. Ah, claro. Se pueden usar para desviar los electrones. Cuando Thomson expuso los rayos catódicos al imán, su trayectoria se desviaba. Que los imanes pudieran afectar la materia significó que el haz de rayos estaba compuesto de una sustancia cargada electrónicamente llamada materia radiante. Luego de muchas horas de observación y medición, Thomson se dio cuenta de que había encontrado las primeras partículas subatómicas. El rayo era una corriente de electrones. Fue un descubrimiento revolucionario. Años más tarde, un alumno de Thomson, Ernest Rutherford, demostraría que la carga positiva en átomos, por supuesto, debería estar presente para balancear las cargas negativas de estos pequeños electrones que estaban localizados alrededor, en minúsculos núcleos, 100.000 veces más pequeños que el tamaño de un átomo, y toda la masa se hallaba en el núcleo porque los electrones eran muy livianos. Y aún es el modelo con el que contamos, ¿verdad? Este es el modelo básico para los átomos y, por supuesto, la clave para comprender todo lo concerniente a ellos. Como la química. Como la química en particular, así es. Los electrones forman uniones químicas. Los científicos comenzaban a descubrir la anatomía del átomo. Ahora querían comprender su comportamiento. Específicamente, el mecanismo que permitía a los átomos de ciertos elementos combinarse con átomos de otros para formar nuevas sustancias. A comienzos del 1900, el químico norteamericano Gilbert Lewis desarrolló un modelo de átomo que ofreció la respuesta. Fue él quien explicó sobre electrones en átomos y la química sobre los electrones. No es por el núcleo que los electrones en los átomos giran alrededor de él. En el modelo del átomo de Lewis, cada órbita permite un número máximo de electrones. Lewis teorizó que dos elementos químicos podrían combinarse para formar un compuesto cuando abandonaran o aceptaran electrones de sus órbitas externas. Por ejemplo, por sí mismos, el sodio y el cloro son peligrosos. Pero cuando un átomo solitario de sodio abandona el electrón de su órbita externa y un átomo solitario de cloro la acepta, este intercambio permite a ambos unirse y formar el compuesto cloruro de sodio, la sal de mesa. La teoría de Gilbert Lewis fue un avance extraordinario. Permitió a los científicos comenzar a trabajar sobre compuestos químicos, millones de ellos, compuestos que dieron forma al rostro de la vida moderna. Radioactividad. Nuestro siguiente y gran descubrimiento se inició en 1890 con el hallazgo de una desconocida radiación llamada rayos X. Causó sensación y de inmediato los científicos comenzaron a buscar otras sustancias con emisiones extrañas, tal vez valiosas formas de radiación. Durante las décadas siguientes, un grupo de científicos investigaron el fenómeno y juntos terminaron arrojando luz
sobre uno de los más grandes episodios detectivescos de la ciencia moderna. Un físico francés llamado Henri Becquerel hizo el avance más significativo. En 1896 condujo una serie de experimentos para observar si diversos minerales emitían radiación. Uno de los minerales que puso a prueba fue el uranio. La técnica de Becquerel consistía en colocar objetos sobre una placa fotográfica virgen envuelta con papel protector negro. Puso polvo de uranio encima de otra pieza de papel negro y luego colocó el objeto entre el uranio y la placa fotográfica. Más tarde Becquerel revelaría la placa y sin fallas apareció un fantasmal contorno fotográfico del objeto. Por estos experimentos, Becquerel comprobó de manera determinante que había encontrado la fuente de los misteriosos rayos radioactivos que todos buscaban. Esa fuente era el uranio. Después de Becquerel, la investigación sobre la radioactividad fue retomada por Marie Curie. Curie y su esposo Pierre se encargaron del trabajo del aislamiento de elementos que fueran responsables de la radioactividad en las rocas con uranio. Durante 2 años, los Curie hirvieron, tamizaron, filtraron y procesaron varias toneladas de mena, rocas con uranio. Finalmente, lograron aislar 2 nuevos elementos contenidos en ella, y los llamaron polonio y radio. Marie Curie concluyó que el radio era 1.000.000 de veces más radioactivo que el uranio. Además, determinó algo aún más importante: que la misteriosa forma de energía que permitía a la radioactividad penetrar a otros materiales no era el resultado de un proceso químico, pero parecía ser atómico por naturaleza. Desafortunadamente, sus descubrimientos le originaron un gran costo. Los peligros por estar expuesta a la radioactividad aún eran desconocidos en ese momento, y en 1934, Marie Curie muere de leucemia a causa del envenenamiento proveniente de la radiación. Aún los cuadernos que usaba para registrar sus observaciones se siguen considerando demasiado radioactivos para manejarlos. Fue la naturaleza atómica de la radioactividad la que finalmente atrajo el interés del físico Ernst Rutherford, a quien ya habíamos conocido por el descubrimiento del electrón. Rutherford se dio cuenta de que el material radioactivo atravesaba un natural proceso de envejecimiento, y que mientras lo atravesaba, la radioactividad espontáneamente emitía inestables y muy cargadas partículas de energía con el poder de penetrar la materia. Rutherford las llamó partículas alfa y beta y rayos gamma. Desde esos descubrimientos hemos aprendido mucho sobre radioactividad, tanto sobre los peligros como sobre los beneficios. La radioactividad nos ha proporcionado avances para la medicina, como el tratamiento para tumores, un método para calcular la edad de la Tierra y la fuente de poder de nuestras naves espaciales para explorar el sistema solar. Incluso algunos detectores de humo contienen una pequeña cantidad de material radioactivo llamado americio, que ayuda a crear una corriente eléctrica estable. Cuando las partículas de humo alteran esa corriente, se activa la alarma. Siglos atrás, los antiguos químicos eran muy ambiciosos. Buscaban salud infinita e inmortalidad a través de transformaciones milagrosas de la materia. Tenían algunas herramientas útiles, pero no mucho más. Los químicos de ahora son menos pretenciosos y dirigen sus miradas y sensaciones hacia el mundo material, como lo hicieron en nuestro próximo gran descubrimiento. Plásticos. En 1860, John Hyatt, un impresor y químico aficionado en Albany, Nueva York, fue noticia cuando descubrió una manera de explotar las fibrosas moléculas de celulosa que naturalmente encontró en plantas y creó el primer plástico. 50 años después, un químico belga, Leo Baekeland, dio el siguiente paso en el proceso de descubrimiento. Uno de los grandes pioneros fue Leo Baekeland, quien creó un polímero denominado baquelita. Era cosa habitual correr el riesgo de preparar lo que se tiene en mente,
Él mezclaba cosas, pero sabía cómo estudiarlas. Veía interesantes propiedades en ellas. Con dos químicos derivados del carbono, Vekland descubrió en detalle el mundo del plástico sintético. Y el panorama del siglo XX fue cambiado para siempre. ¿Qué es exactamente el plástico? Los plásticos son polímeros. ¿Pero qué son los polímeros? Son largas cadenas de moléculas. No son moléculas individuales que son luego agrupadas. Son moléculas muy extensas, cadenas de átomos de carbón, a veces con otros elementos en ellas. ¿Cuáles son sus ventajas? Bien, es moldeable. Puedes verterlo en forma de líquido en algún molde. Solidez. Bien, nada mal. Puedes hacer chalecos antibalas de plástico. Y ciertamente hemos visto que en términos de fibras, pueden imitar o hasta incluso superar las propiedades de las fibras naturales. Ningún pescador en el mundo volvería a tener redes de algodón. Puedes apostar. Sus redes serán de nylon. Entonces, ¿se podría decir que el invento de los plásticos fue un gran descubrimiento? Tenemos a la ciencia produciendo polímeros, haciendo nylon, haciendo rayón, que tiene un punto de partida natural, pero fue modificado dentro del polímero, haciendo plexiglas o polietileno, materiales estructurales que forman parte de nuestra civilización. Creo que los polímeros son, en ese sentido, un ejemplo de la creatividad humana en la química. No hay nada más maravilloso que ellos. Fullerenos. Este gramo de polvo negro cuesta $500, cerca de 30 veces el precio del oro. Es un tipo especial de hollín formado de moléculas llamadas nanotubos de carbono. Cada tubo tiene un diámetro de una billonésima parte de 1 metro, más delgada que una hebra de ADN. Ofrece un mundo de promesas a mucha gente entusiasmada, incluyendo los científicos que han ayudado a descubrirlos. Richard Smalley es profesor de química en la Universidad Rice en Houston, Texas. En 1985, él y sus colegas Robert Karl y Harold Kroto estudiaban las condiciones químicas en el espacio exterior. Usando sofisticados equipos espectroscópicos, buscaron la evidencia que podría ayudar a revelar la naturaleza química de la materia interestelar. Más allá de que encontraron algo más, por lo cual compartirían el Premio Nobel de Química en el año 1996. ¿Qué descubriste exactamente? Bien, en 1985, más o menos en una semana, descubrimos que había un solo grupo especial de átomos de carbono que tenía exactamente 60 átomos. Smalley, Kroto y Karl llamaron a las nuevas moléculas buckyballs, por Buckminster Fuller, nombre del arquitecto que había diseñado la cúpula geodésica. Lo que descubrieron realmente fue una nueva clase de gran molécula de carbono que se llamaría fullereno. Una molécula no es simplemente la unión de algunos átomos bien unidos. Hay que tener en cuenta otra propiedad de la molécula. Cuando pones el último átomo y sientes que ya está, Es y estable. le ofreces otro átomo y te dice, no gracias, estoy bien así. Bien, eso es lo que fue fullereno C60. Le estábamos ofreciendo otro átomo de carbono y dijo, no, me quedaré con 60. Y aquí está la molécula. Fue una molécula que parecía explicar los motivos por los cuales tenía más simetría que cualquier otra molécula antes descubierta. Es muy grande. Es de alrededor de 1 nanómetro en diámetro. 1.000.000.000ª parte de 1 metro. En 1991, la importancia de los fullerenos logró mayor impulso cuando Sumio Hijima, un científico de la corporación NEC, descubre otra categoría. Pero estos fullerenos son un poco diferentes. Estaban hechos de moléculas vacías, de puro carbono, que formaron un tubo hueco, llamado nanotubo, o en honor al descubrimiento de Smalley, tubos Bucky. Son buckyballs, ¿verdad?
Y luego fueron tubos Bucky. Sí, no son tan útiles ahora. Un tubo del diámetro de esta pelota es grande. Y esto es un fulereno. El mismo tipo de estructura. Aquí hay pentágonos, aquí hay hexágonos. Hay 6 pentágonos y 6 hexágonos. 12 en total. Y entre todos los hexágonos, esta especie de cápsula Bucky. Aunque no puedes imaginarte esto mucho más largo, en efecto han sido hechas millones de veces más largos que su diámetro. Estos objetos tienen propiedades increíbles. ¿Cómo Para cuáles? citar una de ellas, tú puedes sostener este objeto de plástico que se puede romper fácilmente, o sostener un tubo Bucky en tus manos, y si tratas de estirarlo, te encontrarías con que es el objeto más rígido en todo el universo. Rígido como el acero. Rígido como el acero. Como el diamante. Tanto como el diamante. Pero tú eres un hombre fuerte, puedes estirarlo. Te encontrarías con que podrías estirarlo un poco antes de que se rompiera. Esperábamos que sea 100 veces más fuerte que el acero. La fibra más fuerte que se pudiera hacer. Cuando me preguntas qué es la cosa más resistente, te diría que es esta. Y con solo carbón, aguas residuales o viejos neumáticos que se pueden convertir en tubos Bucky. Piensa en qué podríamos hacer con eso. Podríamos hacer una reinstalación eléctrica en todo el mundo. Podríamos hacer cables que condujeran la electricidad mejor que el cobre, en una sexta parte de su peso. Cuando piensas en esto, ¿no es demasiado bueno para ser real? ¿No parece mágico o algo así? Lo es, lo es. Es una oportunidad para poder descubrir algo. Es fascinante que podamos investigar sobre este tipo de cosas con nuestra formación de química y física. De hecho, podemos calcular el comportamiento de las cosas muy bien en estos días. El gran misterio con las Bucky Balls y estos tubos no es que podrían ser buenos si pudieras hacerlos. Puedes hacerlos. Los nanotubos son una de las razones por las que la nanotecnología ha llegado a ser bien conocida. Algunos lo describen como la revolución industrial del día. La nanotecnología se refiere a la construcción de cosas comenzando de cero, como este nanomotor. Es la habilidad de montar los bloques de construcción atómicos y moleculares de la naturaleza para crear una nueva generación de productos y aplicaciones que serán más fuertes y más precisas. ¿Este es el próximo reino de la química? ¿Es la próxima novedad en química? Me alegra ver que usas la palabra química para esto, porque eso es realmente lo que es. Podemos permitirnos tomar cada átomo con nuestros dedos y pegarlos. Y tenemos un nombre para ello. En estos días lo llamamos nanotecnología. Una instancia en donde estamos para armar una estructura de una forma particular, exacta, en cientos o trillones de veces por segundo, de bajo costo y sin impacto ambiental, para darnos un objeto que nos permita hacer algo tecnológicamente y que no podríamos haber hecho de otra manera. Hacer objetos con el máximo nivel de perfección, si somos realmente buenos. Es la forma en que la naturaleza siempre ha construido moléculas de células vivientes que ahora están en todos lados. Así que esto te mantuvo trabajando. Así es. Hay un verdadero romance con esto. Han pasado solo 2 siglos desde que los átomos fueron una mera hipótesis hasta llegar al punto de ser capaces de aislar átomos y moléculas para unirlos y construir una nueva tecnología con fantásticas posibilidades. Los grandes descubrimientos que acabamos de ver ayudan a cambiar el mundo, a hacerlo realidad, explorando por debajo de la superficie de las cosas, dentro del reino de la química.